estamos a la orden. Gracias, profe. ¿Cuál es la situación en Gaza y en el Líbano, los ataques contra las fuerzas provisionales de las Naciones Unidas y qué dice México? ¿Condena o no en este sentido? ¿Cómo se ha comportado ahora sí en esta situación nuestro país? Sí, bueno, mira, tanto en Líbano como en Gaza la situación es terrible en términos de pérdidas humanas, en términos también de destrucción material, de infraestructura, pues que también termina por romper el tejido social, tanto de Gaza como de Líbano, y también, y principalmente para la coexistencia pacífica, un daño irreversible el que se le está haciendo al marco jurídico internacional. ¿Por qué? Porque vemos un Estados Unidos en decadencia total, en caída libre, una legitimidad que prácticamente ya no se encuentra por ningún lado por el apoyo a los crímenes sin misericordias, a los crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio que comete Israel en la Franja de Gaza y a la guerra sin reglas que lleva a cabo bombardeando indiscriminadamente a civiles y milicianos en el sur del Líbano, pero donde además tratan de justificar con abiertas mentiras que gran parte de las ciudades del sur del Líbano y del sur de Beirut, la capital del Líbano, tienen armas y arsenales y depósitos en las casas de los civiles y que por eso se justifica el bombardeo indiscriminado a estas zonas con armas además bastante pesadas y con artillería de hasta bombas de hasta 1 tonelada de peso explosivo. Además, mencionabas el tema de los ataques a Naciones Unidas, el papel tan nefasto que ha jugado la prensa occidental, Marta, en el sentido de que, por ejemplo, bombardearon primero muy cerca de Naciones Unidas, de la Fuerza de la Paz, ¿no? Que se aprobó por el Consejo de Seguridad en el año 2007 y que hacía un llamado justamente a la pacificación de la región. Se envían 15,000 soldados de una fuerza multinacional que principalmente lideran los españoles y le secundan italianos y franceses, y que además pues tiene mandato del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, para la gente que nos escucha, es, ojo, el único órgano de las Naciones Unidas cuyas resoluciones son obligatorias, tienen carácter vinculante, ¿no? Y también tienen poder coercitivo, lo que significa que si se les desobedece, pueden los miembros del Consejo de Seguridad ordenar sanciones económicas o incluso, pues en las misiones de paz, incluso abrir fuego. Sin embargo, hay un pero enorme, gigantesco, que es que el Consejo de Seguridad cuenta con 5 pues, miembros permanentes. Esos 5 miembros permanentes son los únicos que tienen la capacidad para vetar una resolución, votando en contra de la misma. Y entonces ahí tienes a 2 aliados impresionantes de Israel, como el Reino Unido de la Gran Bretaña y Estados Unidos. Francia generalmente apoya la mayoría de las acciones de Estados Unidos y el Reino Unido, pero no todas. ¿Por qué menciono esto? Porque con los 3 ataques que ha llevado a cabo Israel contra Naciones Unidas, contra 15,000 soldados a los que se les ordenó desde el Consejo de Seguridad que estuvieran en el sur del Líbano, en la mitad entre Hezbollah e Israel, para evitar contacto directo entre estas fuerzas antagónicas, prácticamente ya Netanyahu, el primer ministro genocida de Israel, salió a decir que les advertía al personal de Naciones Unidas que se fueran, es decir, abiertamente les está expulsando. Y yo decía el papel de la prensa que era muy nefasto porque la prensa decía explosiones cerca de los cuarteles de Naciones Unidas, se escuchan detonaciones. Cuando se atacaron, ataques en contra de las fuerzas de la ONU en el Líbano, como si los ataques se dieran solos, como si las detonaciones automáticamente se dieran solas, como si fuera un evento fortuito y como si no fuera Israel bombardeando abiertamente y además extorsionando a Naciones Unidas, conminándola a que se fueran, asesinando indiscriminadamente periodistas para evitar testigos internacionales y que después puedan elucubrar con toda la comodidad del mundo la narrativa que mejor se les adhiere. Y en ese sentido, pues también tenemos, Marta, las respuestas del Hezbollah, el Hezbollah que
medio maltrecho y además en una total asimetría, pues ha estado bombardeando las bases militares de Israel. Y aquí hay un asunto también muy importante. El terrorista en el imaginario colectivo de la gente es el Hezbollah, una milicia, un poder paraestatal, un grupo paramilitar, una guerrilla la más armada del mundo, a la que denominan terrorista. No importa qué haga, no importa en dónde participe, es terrorista. Incluso si dentro de un combate ataca bases militares, es terrorista. Pero Israel es democracia. Si lo cuestionas, eres antisemita. Israel puede asesinar cristianos, musulmanes y ateos de manera simultánea. Hoy, por ejemplo, este 14 de octubre del 2024 bombardearon barrios mayoritariamente cristianos. Cuando dicen relación Hezbollah, chiismo, islam, pues hoy no fue Hezbollah, chiismo, islam, hoy fue libanés, cristiano occidental, que buena parte del Líbano pues también tiene una gran población cristiana muy vinculada con Francia, por eso también la polémica con Emmanuel Macron. Y pues las únicas contraargumentaciones cuando se le cuestiona al gobierno israelí de esto es: ¿por qué ataca zonas civiles? Porque allá hay misiles. ¿Dónde están las pruebas? Aquí está mi programa de 3D, te muestra cómo están ahí metidas las armas y el arsenal, y por eso se justifica. Pero resulta que es la democracia, y resulta que es el país civilizado del Medio Oriente, y resulta que no se le puede cuestionar porque incluso en las redes sociales te pueden tumbar el canal y te pueden hacer que por lo menos 3 o 4 meses no puedas transmitir programas en vivo por atreverte a cuestionar esa narrativa que dice viola las normas de la comunidad, como ya le ha pasado a algunos líderes de opinión que literalmente están volcados a las redes sociales creyendo que la única censura era la que venía de la televisión o la radio. Entonces vemos cómo se tira la legitimidad del marco jurídico internacional, olvidando esa premisa máxima que decía Max Weber allá a inicios del siglo XX, que la legitimidad era la percepción de la colectividad del derecho de alguien a ostentar autoridad en razón de que cumplía con un marco y con una expectativa del deber ser, del bien ser y del bien decir. Y además, decía, era tan importante la legitimidad porque rompía resistencias antes de que se presentaran. Entonces, acá vemos que, por el contrario, Israel y el mismo Estados Unidos van generando, van creando las resistencias para poderlas aplastar. Hoy decía, por ejemplo, un profesor en las redes sociales muy famoso en el campo de las relaciones internacionales, Stephen Walt, que los diferentes gobiernos del mundo tendrían que aprender de Netanyahu, lo decía obviamente de forma irónica, a hacer enojar a Joe Biden, y que además, después del enojo, te mandara 18,000 millones de dólares y unas cuantas miles de tropas para defender tus propios caprichos personales. Esto en razón de que Biden y Blinken han quedado como verdaderos payasos históricos, pero como cómplices del genocidio que lleva a cabo Israel en Gaza y las matanzas, los crímenes de guerra en el Líbano, porque han dicho, Estados Unidos no está de acuerdo con esta incursión en Rafah. Bueno, pues hace la incursión en Rafah. Estados Unidos no está de acuerdo con ese ataque al centro de la ciudad en Gaza, pero le respalda. Estados Unidos no está de acuerdo con los bombardeos y la intensificación de bombardeos en el Líbano, pues lo sigue haciendo. Estados Unidos no está de acuerdo con la operación terrestre de Israel en el sur del Líbano. Netanyahu lo hace, y al final Estados Unidos se asegurará del derecho de Israel a defenderse, y ahí le van 14,000 millones y otros 3,800 más y unas cuantas tropas, y ahora se anuncia en el contexto en el cual Estados Unidos tampoco está de acuerdo con que Israel bombardee centros nucleares y bases petroleras en Irán en esta retaliación por el bombardeo del 1 de octubre, pero sin estar de acuerdo, ya le mandó una gran batería antiaérea, antimisiles THAAD, para la que se requieren hasta 96 personas en operación, por aquello de que Irán se atreva a contraatacar como lo ha amenazado. Así que la cosa nos han regresado de un plumazo a 1945, Marta, en donde no importa cuántos genocidios o crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad se cometan de manera simultánea, hay que creer la narrativa dominante o prácticamente puede ser un apestado del sistema. Y el derecho internacional, por supuesto, es el derecho que nos digan desde Washington y desde Londres.
Claro, grave lo que pasa. Leemos que, según el Ministerio de Salud Pública de la Franja de Gaza, en las últimas 24 horas la ocupación israelí ha cometido 4 masacres contra familia gazatís, dejando 62 muertos y 220 heridos. Y el lunes 14 de octubre, el ejército sionista de Israel atacó un centro de distribución de alimentos de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, dejando varios muertos y heridos. Y al respecto, los ataques de este índole, Jesús López Almejo, los ataques de este índole me parece que no están justificados de ninguna manera. Sin embargo, pareciera que esta ofensiva está totalmente fuera de proporción y estrategia. ¿Por qué persiste? ¿Cuál es el sentido del bombardeo continuo en estos momentos? O sea, ¿por qué pareciera que normalizamos toda esta violencia que se está dando allá en la Franja de Gaza? Bueno, pues en las relaciones internacionales se atienden también 2 máximas. Una, la de poder crea derecho, es decir, el que tiene más armas, tiene más dinero y más capacidad para resistir una situación de inestabilidad, es el que se atreve a cambiar el statu quo, a cambiar fronteras, a cambiar reglas de juego y a negociar sobre el avance de lo ya negociado, de lo que ya se daba por entendido. Imagínate tú que ahora el mismo gobierno de Israel hace unos días, hace como unos 3 días, también declararon persona non grata al mismísimo secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. La razón es porque no condenó en los términos que a Israel le hubiera gustado, uno, el tema de Hamas en 2023 y también el tema de Irán, es decir, los ataques de Irán en contra de Israel. Como no los condenó con la fuerza suficiente que a Israel le hubiera gustado, así te lo dicen expresamente, incluso ya no los condenan, lo dicen públicamente, y que por eso Antonio Guterres no merece ser una persona grata para Israel, es decir, por lo tanto no puede entrar, por lo tanto no puede proteger en territorio israelí y en el territorio palestino que ilegalmente ocupa Israel a su personal, que además imagínate que han asesinado a más de 200 miembros de Naciones Unidas y que a inicios del 2024 incluso se sacaron de la manga una investigación en donde personal de la ONU había colaborado, decían ellos, en el ataque del Hamas en contra de Israel el 7 de octubre pasado. Y entonces eso justificaba también que mataran a personal de Naciones Unidas. Es decir, un verdadero sinsentido, pues. Hoy decía Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, pero ese, la verdad, como dice una cosa, dice otra. Ese es capaz de hoy decir con todo su corazón algo y mañana decir con todo su corazón exactamente lo contrario, pero hoy decía que no se le podía permitir a un solo gobierno o a un solo individuo dentro de un gobierno imponer por la fuerza sus propios preceptos y concepciones de vida en contra de lo que una colectividad había acordado establecer para coexistir. Y en ese sentido me parece que cuando me preguntas por qué se sigue dando todo esto, en el plano interno está clarísimo, Netanyahu es un corrupto, traficante de influencia, es un extorsionador, esto lo dice la misma Fiscalía de Israel y se está saliendo con la suya, logró salirse con la suya, es decir, quedar el mayor tiempo posible dentro del gobierno de Israel para evitar que le echen guante, aunque francamente, Marta, lo que hace en el Líbano, pero principalmente lo que hace en la Franja de Gaza, hace que todo lo demás se vea como niño de pecho en comparación de los crímenes que ha cometido del 7 de octubre a la fecha. En ese sentido, pues, el tema es hasta dónde en Estados Unidos van a evaluar y van a llegar a la conclusión de que permitirle a Israel total impunidad va incluso en contra de los mismos intereses de Estados Unidos, porque aliados casi naturales que podría tener Estados Unidos en el Medio Oriente, que le garantizan más petróleo barato, de buena calidad, que le garantizan incluso cuidarle los intereses en el Medio Oriente, pues no ven con buenos ojos lo que hace Israel. De hecho, no se atreven a dar un paso más allá porque entienden la diferencia asimétrica en términos militares. Pero me parece que esto, de alguna manera, los lleva a un sabotaje que hace que el único que se convierta en un actor, en un jugador de mayor peso y de mayor fuerza y que está creciendo mientras acá se entretienen fastidiando al planeta es China.
China con la diplomacia de la cartera, China con la diplomacia del ganar-ganar, China con la diplomacia de invierto aquí para que tú ganes, pero me dejes ganar, hace que Estados Unidos y que su hegemonía palidezca frente a lo que viene. Mientras los chinos producen tecnología, siguen creciendo, siguen invirtiendo en infraestructura, pues nuestros vecinos del norte siguen teniendo ahí una criatura impune e inmune y que se siente por encima del derecho internacional. Y con respecto a lo que me preguntabas de México, el gobierno mexicano que ahora encabeza la doctora Claudia Sheinbaum trata de ser consecuente con lo que ya venía haciendo el presidente de México, López Obrador, que es condenar la violencia, dicen ellos, venga de donde venga, que la verdad es muy tibia. Esto de venga de donde venga, porque igualas a las partes. Y en un mundo, Marta, en donde todos somos monstruos, luego entonces nadie lo es. Habla también de que por los principios de política exterior, que de pronto también hay un criterio selectivo, México no interviene, ¿no? Vimos con el presidente López Obrador que México sí intervenía en lo que a su juicio le convenía. Acá, en temas que se le pudieran salir de las manos y que se pudieran traducir en un riesgo a las inversiones en México, a los sabotajes económicos, alguna sanción disfrazada de legítima, entonces México guarda prudencia. Y digo esto porque tú recordarás que en el año de 1975, cuando era presidente Luis Echeverría y estaba como ministro del Exterior Emilio Rabasa, un jurista de mucho prestigio en aquella época, en los años 70, México se atrevió a sumarse en Naciones Unidas a esta resolución que equiparaba el sionismo con el racismo, que hoy hemos visto que el sionismo es mucho peor que simplemente racista, pero bueno, en aquella época pues se vino un ataque de judíos estadounidenses sionistas contra la hotelería mexicana y contra pues inversiones que iban destinadas a potenciar el turismo en México. Y entonces Echeverría, con todo y la grandilocuencia de sus discursos del tercermundismo, de su cercanía con Checoslovaquia de aquella época, con los Balcanes de aquella época, con Yugoslavia, con la India, con el movimiento, vaya, Egipto, el movimiento de los no alineados, con toda su grandilocuencia, tuvo que recular, enviar al ministro Rabasa a Tel Aviv a disculparse por esa falta de respeto, porque así lo consideraron en aquella época, que había cometido México imprudentemente, y después lo despidieron. Entonces ahora López Obrador se mantuvo como camaleón, se vestía de un color y luego se vestía de otro, pero siempre decía, es que los principios no me dejan intervenir más allá, condenamos, pero eso sí, condenamos la violencia venga donde venga, y es algo parecido a lo que está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum. No se mete en problemas para evitar sabotajes, porque sabemos que, pues, nuestro vecino del norte, si hay un tema prioritario en el que incluso republicanos y demócratas coinciden y en el que se subordinan, es justamente en la defensa acérrima de Israel y en las represalias contra quien atente contra los intereses, ya no de Estados Unidos, porque Estados Unidos te da más margen de maniobra para criticarle, para cuestionarle, incluso para contrapuntearle, pero Israel no. E Israel, cuando se trata de Estados Unidos de Israel, tampoco. Entonces, me parece que eso se lo llevan de manera pragmática y funcional, Marta. Sí, en este sentido, Jesús López Almejo, hablar desde el gobierno federal que una de las soluciones para el cese del conflicto sería el reconocimiento de dos estados, el de Israel y Palestina. ¿Esto qué implicaría para las relaciones exteriores de México? Política vacua, es decir, o como lo dicen nuestros jóvenes hoy en día, rollo mareador, porque Israel lleva a cabo desde hace años lo que se conoce como la política de hechos consumados. ¿Qué significa esto? Ir conquistando territorio, haciendo limpieza étnica, expulsando gente, creando infraestructura y luego, cuando tengan que haber negociaciones porque la presión internacional es demasiado fuerte, ya Israel ya no negocia sobre eso construido, negocia sobre otras cosas, pero ya no sobre esto. Y eso le va haciendo que expanda las fronteras de lo que, por ejemplo, la resolución 181.2 de 1947 le habían destinado. Y ha sido paulatinamente, cuando tú lees, por ejemplo, pensadores como Nur Marsalá, en este libro brillante que se llama Las teorías de la expansión territorial israelí,
te habla cómo tanto revisionistas como laboristas, incluso como los religiosos, justamente se preguntan cómo expandir las fronteras de Israel. Es decir, en eso están de acuerdo y en eso van más allá de Netanyahu. Hoy a Netanyahu le toca ser el ejecutor y hay unos que dicen, bueno, cuando la coyuntura internacional lo permita, vamos por más territorio. Cuando nos detengan, pues nos paramos, pero ya no negociamos sobre 0, sino sobre 20. Y paulatinamente siguen avanzando, utilizando las resistencias de las poblaciones locales como una oportunidad para estigmatizarlas y poder justificar la violencia contra ellas y poder avanzar más las fronteras. Es lo que pasa con el Hamas, es lo que pasa con el Hezbollah. Y para irle cerrando la pincelada, en el Knesset, el Parlamento israelí, acaban de aprobar una resolución apenas hace unas semanas en las cuales ellos mismos se prohíben reconocer a un Estado palestino. Dicho de otra manera, Israel ya no está por reconocer la solución de los dos estados. Así que Estados Unidos, Francia, España, Italia, la Unión Europea en general y México pueden decir misa o pueden decir lo que quieran, pero Israel ya acaba de aprobar en el Parlamento que no va a reconocer un Estado palestino porque dicen un Estado palestino a la frontera de Israel, pues se convertiría en una amenaza existencial. Aunque, Marta, yo tengo 20 años trabajando este tema. De hecho, bueno, pues escribí un libro que creo que ya regalé el último que me quedaba por acá, que hablo de la materialización de la ideología sionista. Tengo 20 años trabajando este tema. ¿Y por qué lo comento? Porque desde hace tanto tiempo, desde hace años, pues ya más o menos te das una idea de lo que sigue. Realmente, aunque esa resolución de la Knesset, del Parlamento israelí, dice que no va a aceptar un Estado palestino nunca al lado, compartiendo fronteras, porque es una amenaza existencial para Israel. La verdad es que la amenaza existencial es lo otro, y me explico. Israel fue pensado y fue creado como un Estado esencialmente judío en Palestina, como un hogar nacional judío en Palestina. Por eso han traído judíos de Etiopía, judíos de Rusia, de Ucrania, de donde pueden, porque también pues la tasa de natalidad, la demografía es lenta en comparación con los vecinos árabes. Con la violencia permanente, los israelíes se van. Entonces tienes, por ejemplo, ahí un issue muy grande, un tema muy grande. Mientras, mira qué lindo, muchas gracias. Este es el libro que hablaba. Yo aquí hablo de todo el constructo teórico sobre la existencia de Israel y cómo materializan los hechos con asuntos o con guerras como el que estamos viviendo. Pero, ¿por qué digo que esa resolución en sí misma es una amenaza para Israel? Porque mira, dicen, somos democráticos y además dicen, este es un hogar esencialmente judío. Esos son los dos principios fundamentales. Pero ¿cómo van a ser democráticos si tratan a los millones de palestinos de la Franja de Gaza como animales y a los millones de palestinos de Cisjordania como seres humanos de segunda o de tercera? Pero además, dentro de Israel hay el 23% de la población con nacionalidad israelí, porque a los palestinos de Gaza, de Jerusalén Este y de Cisjordania no les dan nacionalidad ni ningún tipo de derechos como israelíes. Es literalmente población ocupada bajo régimen militar. Pero hay 23% de los ciudadanos de Israel árabes que tienen pasaporte israelí, a los que tratan como ciudadanos de tercera. Entonces, ya desde ella no puede ser una democracia, ni puede ser un país civilizado que represente esta luz supuesta que nos van diciendo por aquí y por allá. Y segundo, un hogar esencialmente judío en Palestina ya no es posible porque el 23% de su población es árabe, que votan, que tienen representación parlamentaria y no por buena onda, porque además esto se origina en la resolución 149.3 de los años 40, cuando Naciones Unidas obliga a Israel a regresar a 150,000 palestinos a los territorios donde originalmente vivían cuando se da el plan de partición. Y estos 150,000 palestinos ya se hicieron 1.3 millones más o menos de habitantes con el paso de las décadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si Israel no acepta un Estado palestino al lado, Marta, en donde puedan pintar su raya y decir, ok, pues entonces que se vaya para allá la población palestina o la población árabe, al ladito,
no van a poder cumplir con este sueño del hogar esencialmente judío en Palestina porque los dominan, es decir, en ese pequeño fragmento territorial que vemos como Palestina más los territorios ocupados, hay unos 12 millones de seres humanos o 13 millones de seres humanos densamente, pues en demografía densamente poblada, pero que están bajo el control del gobierno de Israel. Ilegal, por un lado, y también legalmente, por otro. Pero al paso del tiempo, decía Eichmann, un profesor amigo, que los palestinos ya no tendrían por qué ponerse a pelear con los israelíes. Decían, sean felices en sus casas, reproduzcanse libremente y en 40 años nos vemos. Mientras no acepten la solución del Estado palestino, la demografía está destinada a jugarles y a invertirles el papel, tanto dentro de Israel con los árabes israelíes, es decir, con los que tienen pasaporte israelí, que ahora son del 23%, pero que en cualquier momento van a emparejarse y en 3 o 4 décadas van a darles la vuelta, sumado a que los israelíes que van de Europa, que hacen lo que se conoce como la aliyah, que migran a Israel, se establecen ahí, y aunque sus abuelos, sus padres nunca hubieran estado ahí, pues ellos dicen desde el precepto religioso, estamos volviendo a la tierra en la que nunca habían estado, pues así como llegan, se regresan. Y ahora el diario Tiempos de Israel, The Times of Israel, acaba de publicar pues una encuesta en la cual dicen que hasta 25% de la población israelí, a raíz del 7 de octubre y hasta la fecha, han considerado seriamente en emigrar de ese país porque dicen es un país inestable que cuando lo gobierna la derecha, dice, tiende a haber estos exabruptos y no se ve un gran futuro prometedor para nuestros hijos. Entonces imagínate si solo son como 7 millones de habitantes versus 2.2 millones en Gaza, 3 millones en Cisjordania, más el 1.300.000 que tienen ahí como israelíes, sobre todo en la parte de Nazaret, en la parte de Afula, Haifa, Acre, donde por cierto Hezbollah atacó recientemente a la fuerza Golani, pues esto es cosa de que en unas décadas cambie la relación. Si no aceptan la resolución del Estado palestino, esas utopías sionistas del Estado Nacional esencialmente judío en Palestina se va a tronar. Por eso son cada vez más violentos y por eso se sienten cada vez más impotentes porque no han podido cambiar esa inercia, Marta. Así es, pues muchísimas gracias, doctor Jesús López Almejo, tu profe de RI, por compartir tu conocimiento de todo esto, de relaciones internacionales, pero sobre todo del tema de Gaza en estos momentos. Gracias, muy buen día. Gracias, muy buenos días, a la orden. Gracias.